Mi familia me acusó de ladrón durante 3 años. Perdí mis amigos, mi salud mental y mi adolescencia. Pero cuando descubrieron que el verdadero ladrón era mi hermano menor, rechacé su dinero y los corté para siempre. Tengo 23 años, trabajo en un almacén de logística, y honestamente necesito contar esta historia, porque después de 5 años todavía me afecta. Ya sabes, como que no puedo dejar de pensar en todo lo que pasó. La cosa es que cuando tenía 15 años, mi familia me acusó de ser un ladrón. Y no estoy hablando de que me acusaran una vez y ya, no, fueron 3 años completos, 3 años de mi vida donde básicamente me trataron como si fuera un criminal, y todo, absolutamente todo, resultó ser mentira porque el verdadero ladrón era mi hermano menor todo ese tiempo. Supongo que debería empezar desde el principio, ¿no? Cuando tenía 15 años vivía con mis padres, mi hermana mayor Heather, que tenía como 17, y mi hermano menor Zachary, que apenas tenía 11. Mi papá, Jonathan, era tipo el típico padre que tiene sus hobbies raros. Coleccionaba cuchillos y tarjetas de béisbol, y la verdad gastaba bastante dinero en esas cosas. Algunas de esas tarjetas valían cientos de dólares, según él. Yo era el hijo del medio, ya sabes, ni el responsable como Heather ni el bebé de la familia como Zachary, solo estaba ahí en el medio tratando de sobrevivir la secundaria y hacer mis cosas. La vida era normal, o sea, teníamos nuestros problemas como cualquier familia, pero nada del otro mundo. Mi papá trabajaba en construcción, mi mamá era asistente dental, Heather estaba aplicando a universidades, Zachary jugaba videojuegos todo el día como cualquier niño de 11 años, y yo estaba en ese punto incómodo, donde ya no eres un niño pero tampoco eres adulto, ¿me explico? Tenía mis amigos, mis clases, pensaba en sacar la licencia de conducir pronto, cosas normales de adolescente. Todo empezó a irse al carajo cuando mi papá notó que faltaban cosas de su colección. Primero fue un cuchillo, uno medio fancy que tenía grabado algo en la hoja. No recuerdo exactamente qué era, pero sé que mi papá lo había comprado en una convención o algo así. Él preguntó en la cena si alguien lo había visto. Tipo casual al principio. Y todos dijimos que no. Pasó como una semana, y entonces faltaron 2 tarjetas de béisbol, unas que según él valían como $300 cada una o algo así. Ahí empezó a ponerse serio con el tema, preguntando más insistentemente, revisando sus cosas constantemente. La cosa se puso horrible cuando mi mamá encontró el cuchillo que faltaba en mi habitación. Estaba en el cajón de mi escritorio, tipo escondido entre mis cuadernos. Recuerdo perfectamente ese día, porque llegué de la escuela y mis dos papás estaban en mi cuarto esperándome, mi papá sosteniendo el cuchillo y mi mamá con los brazos cruzados y esa cara de decepción total, y yo me quedé tipo, ¿qué está pasando? Porque honestamente no tenía ni idea de cómo había llegado ese cuchillo ahí. Les juro por todo lo que tengo que yo no lo puse ahí, pero cuando intenté explicarles, ellos solo me miraban como si estuviera inventando la excusa más patética del mundo. Mi papá empezó a gritarme, preguntándome por qué lo había robado, qué planeaba hacer con él, si lo iba a vender, y yo solo podía decir una y otra vez que no fui yo, que alguien más debió ponerlo ahí. Mi mamá preguntó, ¿quién más habría entrado a tu cuarto? ¿Quién más tendría motivos para robar de la colección de tu papá? Y la verdad, no tenía respuesta porque técnicamente cualquiera de la familia podía entrar a mi cuarto. No teníamos seguro en las puertas ni nada, pero tampoco iba a empezar a acusar a Heather o a Zachary sin pruebas. Así que solo seguí diciendo que no fui yo. Y mientras más lo decía, más enojados se ponían ellos. El castigo empezó ese mismo día. Me quitaron mi teléfono celular, que no era gran cosa porque apenas había tenido uno como 6 meses. Me quitaron mi laptop que necesitaba para la escuela. Me pusieron grounded por tiempo indefinido. Tipo no podía salir para nada excepto la escuela. Y me asignaron como 1000 chores adicionales. Tenía que lavar todos los platos después de cada comida, sacar la basura todos los días, limpiar los baños cada fin de semana, cortar el césped. Básicamente me convirtieron en la sirvienta de la casa. Y lo peor de todo, es que le contaron a toda la familia extendida lo que supuestamente había hecho. No sé si alguna vez has experimentado esa sensación de que toda tu familia te está mirando diferente, como si fueras un extraño o algo peligroso, pero es horrible. Fui a una reunión familiar como 2 semanas después de todo esto, y podía sentir las miradas, los susurros. Mi tía literalmente alejó a sus hijos de mí cuando intenté acercarme a saludar. Mi tío Dennis me dio ese sermón sobre la honestidad y el respeto que honestamente me hizo sentir como basura. Y Zachary, mi hermano menor,
Estaba ahí jugando con nuestros primos como si nada, el niño perfecto que nunca hacía nada malo. Pero espera, porque se pone peor. Resulta que las cosas siguieron desapareciendo. Como un mes después de todo el drama inicial, mi papá notó que faltaban más tarjetas de béisbol y otro cuchillo, y adivina a quién culparon inmediatamente. Ni siquiera buscaron evidencia esta vez, solo asumieron que era yo. Mi papá entró a mi cuarto como huracán, volteando todo, revisando cada cajón, cada rincón. No encontró nada porque yo no tenía nada, pero eso no importó. El castigo se intensificó. Me prohibieron ver televisión, me quitaron mi Xbox, ya ni siquiera podía leer mis libros porque decidieron que eso era demasiado privilegio para un ladrón. La escuela se volvió un infierno también, porque de alguna manera la noticia llegó ahí. No sé quién lo dijo primero. Si fue Heather contándole a sus amigos, o si algún primo lo mencionó en su escuela y se regó el chisme. Pero total que todos empezaron a tratarme diferente. Mis amigos se alejaron. Tipo algunos de ellos dejaron de hablarme completamente. Uno de ellos, mi mejor amigo desde sexto grado, me dijo directamente que sus papás le prohibieron juntarse conmigo porque no querían que les robara o fuera mala influencia. ¿Puedes creerlo? Literal de un día para otro me convertí en un paria social. Y lo más jodido, perdón por la palabra, pero es que no hay otra forma de describirlo, es que empecé a dudar de mí mismo. Sé que suena ridículo porque yo sabía que no había robado nada, pero cuando absolutamente todos a tu alrededor te están diciendo que eres un ladrón, que eres un mentiroso, que estás mal de la cabeza, empiezas a preguntarte si tal vez sí hiciste algo y no lo recuerdas. Tipo, ¿y si tengo algún problema mental? ¿Y si tengo personalidad múltiple o algo, y una parte de mí está robando sin que la otra parte lo sepa? Ya sé que suena súper dramático, pero literalmente, pasé noches sin dormir preguntándome si estaba loco. Cuando tenía 16 años, las cosas alcanzaron un nuevo nivel de crueldad. Era mi cumpleaños, ¿no? Y normalmente mi familia hacía una pequeña fiesta. Nada grande, pero al menos una cena especial y un pastel. Pues ese año mis papás decidieron cancelar todo. Mi mamá me dijo el día de mi cumpleaños, mientras desayunaba cereal solo en la cocina, que no merecía celebración porque los ladrones no merecen recompensas. Literal, así me lo dijo. Tipo, súper fría. Y luego agregó que tampoco me iban a llevar a sacar la licencia de conducir como habían prometido, que eso era otro privilegio que tendría que ganarme cuando dejara de robar y empezara a ser honesto. Ese día lloré. No lo voy a negar. Me encerré en mi cuarto, que para ese punto ya no tenía casi nada porque me habían quitado todo. Y lloré como no había llorado en años. Heather vino a tocar mi puerta esa noche y me pasó un pedazo de pastel que había comprado con su propio dinero en la tienda. Fue la única que hizo algo por mí ese día. Me dijo que ella no estaba segura de que yo fuera el ladrón, pero que no podía decir nada porque papá y mamá estaban súper convencidos y no querían escuchar otras opiniones. Le agradecí el gesto, pero honestamente no hizo mucho por el hueco que sentía en el pecho. Los siguientes 2 años fueron básicamente más de lo mismo, pero intensificado. Cada vez que faltaba algo, automáticamente era mi culpa. Desapareció dinero de la cartera de mamá. Yo lo robé. Faltó una herramienta del garaje de papá. Obviamente fui yo. Se perdieron los audífonos de Zachary, pues claro que el ladrón de la familia los tiene. Nunca encontraron ninguna evidencia de que yo tuviera estas cosas. Nunca me cacharon vendiéndolas o usándolas, pero eso no importaba. La narrativa ya estaba establecida. Yo era el hijo problemático, el ladrón, la vergüenza de la familia. Desarrollé ansiedad durante esos años. No podía estar en una habitación sin sentir que alguien me estaba vigilando, sin preocuparme de que me fueran a acusar de algo más. Mi rendimiento en la escuela bajó porque no podía concentrarme. Vivía en constante estado de estrés. No tenía amigos, no tenía vida social, no tenía nada excepto las acusaciones constantes y los castigos interminables. Cuando cumplí 17, empecé a trabajar en un fast food solo para tener una excusa para estar fuera de la casa, y mis papás me dejaron porque al menos así no estaba robando en casa según ellos. El día que cumplí 18 años fue el mejor día de mi vida en ese entonces, porque significaba que podía irme legalmente y nadie podría detenerme. Había ahorrado cada centavo de mi trabajo durante un año. Dormía literal como 4 horas diarias porque trabajaba turno de cierre y luego tenía escuela temprano, pero valió la pena.
El día después de mi cumpleaños, en cuanto terminaron las clases, fui al apartamento que había encontrado. Un estudio súper pequeño y medio feo, pero era mío. Firmé el contrato, y esa misma tarde empaqué mis pocas pertenencias mientras mis papás estaban en el trabajo. Les dejé una nota que solo decía, me voy, no vuelvo, no me busquen, y me fui. Bloqueé sus números, bloqueé a todos los familiares, bloqueé todo lo que tuviera que ver con esa parte de mi vida. Heather fue la única a la que le dejé mi número nuevo porque ella había sido la única que no me trató como basura completa durante esos años de mierda. Ella se fue a la universidad de todas formas, así que no es como que tuviéramos mucho contacto, pero al menos sabía que había una persona de mi familia que no pensaba que yo era un criminal. Pasé 5 años completos, sin hablar con mis papás o con Zachary. 5 años, construyendo mi vida desde cero, haciendo terapia para lidiar con todo el trauma, porque sí, resultó que desarrollé PTSD de toda esa experiencia. Gracias, doctora, por finalmente darle nombre a lo que sentía. Trabajando en el almacén, pagando mi renta, siendo un adulto funcional y definitivamente no siendo un ladrón, y honestamente estaba bien con nunca volver a verlos. Había hecho las paces con el hecho de que mi familia me había destruido emocionalmente y que lo mejor era mantenerlos fuera de mi vida para siempre. Y entonces, mi mamá me llamó. Era como las 9 de la noche un miércoles de la nada. Vi su número, que ya no tenía bloqueado porque había cambiado de teléfono como 3 veces desde que me fui, y nunca me molesté en bloquearlo otra vez. Y por alguna razón, decidí contestar. Tal vez fue curiosidad, no sé. Ella empezó con un, hola hijo, soy mamá, súper incómodo, como si necesitara presentarse después de 5 años. Y entonces me dice que necesita contarme algo importante, que han estado pasando cosas en la casa. Resulta, y esto es lo que me hizo reír de lo irónico que era, resulta que cosas estaban desapareciendo otra vez de la casa. Dinero del fondo de emergencia de mis papás, algunas joyas de mamá, más cosas de la colección de papá, y wow, adivina qué, yo no estaba ahí para culparme esta vez. Increíble, ¿no? Así que mis papás, en su infinita sabiduría que les llegó como 5 años tarde, decidieron instalar cámaras de seguridad en la casa. Y cacharon a Zachary, mi hermano menor, el niño dorado, el que nunca hacía nada malo, el que estuvo jugando videojuegos inocentemente mientras yo era crucificado durante años. Resulta que él era el ladrón todo el tiempo. Las cámaras lo mostraron claramente entrando al cuarto de mis papás, abriendo la caja fuerte, aparentemente había descubierto la combinación años atrás, y sacando dinero. Cuando mis papás lo confrontaron con el video, él confesó, todo. Las tarjetas de béisbol que vendió en eBay cuando tenía 11 años, los cuchillos que intercambió en la escuela por videojuegos, el dinero que robó docenas de veces, todo. Mi mamá me contó esto por teléfono, como si esperara que yo dijera, oh, wow, qué sorpresa. Pero la verdad me quedé en silencio procesándolo. Ella siguió hablando, diciendo que lo sentían mucho, que estaban equivocados, que querían compensarme de alguna forma. Me invitó a la fiesta de cumpleaños de ella que iba a hacer ese fin de semana. Dijo que sería una buena oportunidad para reconectarnos como familia, y que papá también quería hablar conmigo y disculparse. No sé por qué dije que sí. Creo que parte de mí necesitaba escuchar la disculpa en persona. Necesitaba verlos admitir que habían destruido 3 años de mi vida por nada. Así que fui a esa cena de cumpleaños. Me vestí semidecente. Compré un regalo genérico de una tienda, una vela aromática o algo así, y manejé hasta la casa donde había vivido mi infierno personal. La cena fue incómoda desde el principio. Estaban ahí mis papás, Heather con su novio, Zachary, que ahora tenía tipo 18 años, y no me podía ni mirar a los ojos, y varios tíos y primos. Todos me miraban como si fuera un fantasma. Mi papá me dio la mano tipo súper formal y dijo, me alegra que vinieras, y mi mamá me abrazó, pero fue de esos abrazos que se sienten vacíos, ¿sabes? Todo iba relativamente bien. O sea, todos estaban medio callados y raros, pero al menos no había drama. Hasta que mi prima Kimberly, la hija del tío Dennis, decidió hacer un comentario. Estábamos comiendo el postre cuando ella dice, tipo riéndose, hey, asegúrense de contar los cubiertos de plata antes de que se vaya, señalándome con la cabeza. Hubo un silencio horrible por unos segundos, y luego ella agregó, era broma. Ya sabemos que ahora el ladrón es Zachary,
pero todavía se estaba riendo como si fuera súper gracioso. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Puse mi tenedor en la mesa, tipo muy calmado, me limpié la boca con la servilleta y miré directo a Kimberly y le dije, ¿sabes qué, Kimberly? Vete a la mierda. Y ustedes también, mirando a mis papás. Me paré de la mesa y dije, pasé 3 años de mi vida siendo tratado como basura por toda esta familia. 3 años siendo acusado de cosas que no hice, perdí mis amigos, mi adolescencia, mi salud mental, todo, porque ninguno de ustedes se molestó en verificar los hechos. ¿Y ahora quieren que vuelva como si nada? ¿Hacen una cena y ya está todo bien? No funciona así. Mi papá se paró también, e intentó calmarme, diciendo que entendía que estaba enojado, pero que era el cumpleaños de mamá, y no era el momento para hacer una escena. Y yo le dije, ¿no es el momento? ¿Cuándo es el momento, papá? ¿Cuándo fue el momento apropiado para decirme que me creían? ¿Cuándo fue el momento para dudar, aunque sea un poquito, de que yo era el culpable? Nunca. Ese es el momento que elegiste. Le dije que me había ido de esa casa a los 18 años pensando que mi familia me odiaba, que había pasado 5 años en terapia tratando de reconstruirme, y que una disculpa y una cena no iban a arreglar nada de eso. Me fui de ahí caminando entre todos, que se quedaron tipo congelados en shock. Mi papá me siguió al coche y trató de detenerme. Me dijo que por favor esperara, que podíamos hablar con calma. Le pregunté directamente por qué le creíste a Zachary cuando tenía 11 años y me acusó implícitamente al encontrar ese cuchillo en mi cuarto, pero no me creíste a mí cuando te dije una y otra vez que yo no lo puse ahí. Y no tuvo respuesta. Solo se quedó ahí parado diciendo, no lo sé, hijo. Cometí un error. Lo siento. Heather me llamó como 2 días después para contarme que Zachary había robado la camioneta de mis abuelos, los papás de mi mamá. La había chocado contra un árbol, y lo habían arrestado por robo de vehículo y conducir sin licencia. Mis abuelos lo corrieron de su casa. Aparentemente había estado viviendo con ellos desde hace unos meses, porque mis papás ya no confiaban en él, y presentaron cargos. Mis papás tuvieron que usar el fondo universitario de Zachary para pagar los daños de la camioneta y las multas legales. Entonces, mis papás me contactaron otra vez, esta vez con una oferta. Dijeron que querían compensarme por los años que me trataron mal y que estaban dispuestos a pagar mis préstamos estudiantiles. Tengo como 15,000 dólares en deuda de un año de community college, que hice, y comprarme un coche. Tipo pensaron que con dinero iban a arreglar todo. Les dije que no quería su dinero, que no podían comprar perdón, y que lo que realmente necesitaba era que admitieran delante de toda la familia extendida que habían estado equivocados, que me debían una disculpa pública, no solo en privado. Mi mamá dijo que eso sería muy humillante para ellos, y que no era necesario airear los trapos sucios de la familia públicamente. Y ahí entendí que realmente no lo captaban. No era sobre el dinero o los regalos. Era sobre reconocer el daño que me habían hecho, sobre validar que mi dolor era real y justificado. Pero para ellos era más importante su orgullo y su imagen que mi sanación. Zachary recibió probación y servicio comunitario por lo del coche de mis abuelos. Heather me cuenta de vez en cuando cómo van las cosas. Ella es tipo mi único contacto con esa parte de mi vida. Y resulta que Zachary siguió robando. Después de salir de su probación, robó del fondo de emergencia de mis papás otra vez, como $2,000 esta vez. Mis papás finalmente lo corrieron de la casa, pero la verdad es demasiado poco, demasiado tarde. No, hace como 6 meses, les mandé un mensaje final a mis papás. Les dije que había pensado mucho sobre todo y que mi decisión era cortar contacto permanentemente. Que no odiaba a Zachary, que es mentira, sí lo odio, pero que no podía perdonarlos a ellos por elegir creerle a un niño de 11 años sobre su hijo de 15 que nunca había dado problemas, por destruir mi adolescencia, por convertir a toda la familia en contra mía, por arruinar mi salud mental. Les dije que espero que con el tiempo puedan vivir con las consecuencias de sus decisiones, pero que esas consecuencias no me van a incluir a mí. Mi mamá respondió con un mensaje largo sobre cómo los padres cometen errores y que algún día, cuando tenga mis propios hijos, voy a entender. Mi papá mandó algo más corto diciendo que respetaba mi decisión, pero que la puerta siempre estaría abierta si cambiaba de opinión. No respondí a ninguno de los dos. Bloqueé sus números otra vez. Esta vez para siempre. Ahora tengo 23 años,
y mi vida está tranquila. Trabajo en mi almacén. Tengo un apartamento que es pequeño pero es mío. Tengo algunos amigos que hice en el trabajo, y que no saben nada de todo este drama familiar. Y estoy en terapia todavía porque resulta que 3 años de abuso psicológico no se curan en 5 años, pero estoy mejor. Ya no tengo ataques de ansiedad cada vez que alguien no encuentra algo. Ya no me culpo a mí mismo cuando las cosas salen mal. Ya no dudo de mi propia cordura. Me arrepiento de haber cortado contacto. No. ¿Me duele? A veces, especialmente en días como Navidad o mi cumpleaños, cuando me doy cuenta que no tengo familia con quien celebrar, pero prefiero la soledad que elegí que el infierno que viví con ellos. Heather viene a visitarme de vez en cuando, tomamos café, me cuenta cómo está su vida, y eso es suficiente para mí. Es la única que se ganó el derecho de seguir siendo parte de mi vida, porque fue la única que me trató como humano cuando todos los demás me trataban como criminal. La semana pasada me llegó una carta de mi mamá por correo. No sé cómo consiguió mi dirección actual, pero bueno, no la abrí. La puse en un cajón con otras cartas que han mandado durante estos meses. Tal vez algún día tenga la fortaleza emocional para leerlas, o tal vez solo las tire a la basura. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que merezco paz. Merezco no vivir en constante defensa de acusaciones falsas, y merezco tener gente en mi vida que me crea cuando digo la verdad. Y si eso significa no tener padres o hermano, pues así será.